El doctor Bernal es actualmente el coordinador de la Secretaría Presidencial para la Organización del Estado y Asuntos Constitucionales, desde donde impulsa y participa activamente en el debate nacional sobre las necesidades de una nueva Constitución para Panamá, promoviendo espacios de diálogo y formación ciudadana sobre el tema. En esta ocasión, el doctor Bernal nos brindará una constitución de la organización constitucional, compartiendo sus conocimientos, sus experiencias y su visión crítica sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta Panamá en la construcción de un nuevo pacto constitucional, a quien recibimos con un aplauso. Muy buenos días. Complacido de finalmente poder conversar con el personal del Ministerio de Educación. Llevábamos ya 6 meses esperando poder conversar con ustedes sobre un tema que es de actualidad y seguirá siendo dentro del proceso constituyente originario que se quiere llevar a cabo en nuestro país para dar una nueva constitución. De Nelson Mandela aprendí tempranamente que el arma más poderosa para la democracia es la educación. Y esa arma poderosa, lamentablemente, en mi opinión, en nuestro país está extremadamente frágil y debilitada por el gran atraso que tenemos nosotros en materia institucional e institucional, en la medida en que todavía 52 años y medio, 52 años y medio, seguimos con la misma constitución impuesta por la dictadura militar. Y ese solo hecho neutraliza las posibilidades de que la educación cumpla el rol que le corresponde a una sociedad moderna como está llamada a ser Panamá. Es por eso que la decisión del Ejecutivo, la persona del señor presidente, de iniciar un cambio constitucional parte también del ya anunciado antes de ser presidente y luego con la creación de la Secretaría Presidencial para la Reestructuración del Estado y los Asuntos Constitucionales. Secretaría que tiene un pequeño equipo que viene trabajando cotidianamente en esta primera fase que se ha denominado alfabetización constitucional, lo cual pasaremos a explicar. A lo largo de estos últimos 6 meses hemos estado con el equipo de Serpresar dedicado a dar charlas, conferencias, talleres, cabildos, mesas redondas, todo tipo de actividad dentro del marco educativo con el propósito de llamar la atención, animar a todos los ciudadanos con los cuales estamos conversando en torno a la necesidad de abocarnos todos, sin excepción, a un cambio constitucional. Porque si constitución va a haber, tiene que ser antes que nada una constitución de todos para todos, con la participación de todos. De otra manera, no podemos nosotros pensar en una constitución, pues una constitución, aparte de ser un pacto social, un trato social, la constitución es la casa de todos. Para que sea la casa de todos, entonces todos tenemos que tener una participación en todo el proceso, no al final. Algunos dicen que por qué hay que esperar tanto para darse una nueva constitución y que por qué no se hace y se aprueba. Entonces sería volver a lo mismo. Es decir, la que hoy tenemos fue impuesta por la dictadura militar el 11 de octubre de 1972. Este país durante 4 años anduvo, por así decirlo, sin ningún tipo de estructura constitucional. Los primeros 4 años de la dictadura, la voluntad del general desplazó a la voluntad general. Luego vino este estatuto constitucional todavía muy querido por muchos en este país. Lamentablemente, los
nostálgicos de la dictadura no quieren cambio constitucional. Y eso, a fuerza de ser sincero, dificulta un poco esta tarea que tenemos que llevar a cabo de entrar dentro de un proceso constituyente originario, puesto que no se trata de reformar. Ya la Constitución, como ustedes saben, ha sido reformada en 4 oportunidades: 78, 83, 93, 2004. Los resultados han sido absolutamente nulos en materia de democratización, sobre todo, en mi opinión, porque nosotros aquí en Panamá, contrariamente a otras sociedades, cuando ha salido un régimen dictatorial, lo primero que han hecho es abrir las puertas a un proceso de transición democrática, es decir, abrir los caminos para poder democratizar a las instituciones adulteradas, degeneradas por la dictadura. Sin embargo, en Panamá, aquí vino la invasión esa, cayó la dictadura, pero se quedó su constitución y todavía sigue rigiendo. Y ahora el 11 de octubre va a cumplir 53 años. Yo creo que todos ustedes saben perfectamente bien, como ciudadanos y servidores públicos, cuánto ha cambiado el mundo en este medio siglo y cuánto ha cambiado Panamá también, aun cuando muchos de esos cambios no los hayamos vivido, sentido o conocido. Pero solamente a nivel poblacional, ya Panamá no es el mismo de hace 50 años. Y por eso es que nosotros no podemos seguir pretendiendo administrar la cosa pública ni elegir un Estado democrático, un Estado constitucional de derecho como debe ser, si estamos nosotros en una camisa de fuerza como lo es el Estatuto Constitucional que todavía rige. El Estatuto Constitucional, en mi opinión, es la causa de muchos problemas, no la solución. Es la causa de muchísimos problemas, porque como no es un estatuto democrático, no da herramientas, ni procedimientos, ni instrumentos democráticos para democratizar. En otras palabras, mientras estemos en esta chutra, no vamos a poder nosotros hacer las transformaciones y cambios que el país requiere. Entonces, la decisión presidencial de abrir un proceso constituyente originario que lo hemos repartido en varias fases, que es una sola. Es decir, es un proceso constituyente en el momento en que el objetivo del proyecto es que nos demos una nueva constitución. Tarea que, repito, tiene que ser de todos. De ahí la importancia de la participación ciudadana. Sin participación no vamos a poder hacer las cosas. Y se ha estado, pues, conversando, dialogando sobre este tema con todos los sectores que hemos podido a la fecha. Hemos sostenido reuniones con los sectores profesionales, con sectores empresariales, con las iglesias, con una gran cantidad de instituciones públicas, ministerios, autoridades autónomas, semiautónomas. Hemos puesto también énfasis a los cabildos como una manera ya tradicional que aquí se ha perdido de participación ciudadana. Recordemos que los cabildos fueron los que jugaron un papel determinante en las independencias de América Latina. Y en Panamá, entre otras cosas, el daño que ha significado para nuestra sociedad esta Constitución impuesta, recuerden que aquí se decapitó el municipio por la Constitución del 72, y la ausencia del municipio, aparte del daño tan grande que le ha hecho a la sociedad, también se llevó de plano la práctica de los cabildos que en Panamá se tuvieron durante tanto tiempo. Y ese municipio es una de las instituciones que tenemos que rescatar cuanto antes, puesto que el municipio en América Latina ha sido la institución que más progreso ha tenido en los últimos años, que más éxito está teniendo, porque es el primer punto de cercanía entre el ciudadano con la vida pública o con las autoridades públicas. Este proceso constituyente originario se quiere llevar, o se pretende llevar sin prisa pero sin pausa. Es decir, no es que no se quiera poder hacer los cambios que hay que hacer cuanto antes, pero las circunstancias llevan a que tratemos de tener un calendario que permita primariamente esta fase de alfabetización constitucional.
¿A qué se llama alfabetización constitucional? Pues claramente todos ustedes saben, como parte del Ministerio de Educación, que alfabetizar conlleva enseñar y aprender. En este caso, los derechos y las garantías, porque estamos en una sociedad donde la mayoría de la población, desgraciadamente, no conoce sus derechos, no conoce sus deberes, no conoce las garantías necesarias, no conoce las instituciones democráticas que deben existir. Y se ha producido con el tiempo una huelga hacia el conocimiento del derecho. Y eso nos coloca en una situación extremadamente desventajosa, porque no podemos nosotros pretender caminar hacia un nuevo título, un nuevo estatuto constitucional, si la sociedad no conoce sus derechos, no conoce sus deberes, no conoce los avances y progresos que el constitucionalismo democrático ha hecho en los últimos años. El constitucionalismo democrático no es otra cosa que las técnicas de libertad, porque partimos de la base de que son las libertades las que deben poner límite a las normas y no las normas a las libertades como ocurre en la actualidad. Porque partimos de la base de que el constitucionalismo democrático lo que busca es tener, conocer y practicar los mecanismos, las herramientas, los procedimientos que permitan ejercer un control ciudadano ante la irracionalidad del ejercicio del poder político. Porque el poder político o el poder simple siempre va a tener tendencia a abusar, a desbordarse, a irse por donde no se debe si no hay control. Eso lo estudiaron los griegos hace ya más de 2500 años. Pero aquí nosotros hoy, en la actualidad, los ciudadanos no tenemos mecanismos de control propios a lo que se conoce en la ciencia política y en el derecho constitucional como el poder ciudadano. Entonces, entre las cosas que se quiere en esta fase es empoderar a la ciudadanía, es decir, que los ciudadanos empecemos por conocer nuestros derechos. De más está decirle que los progresos alcanzados a nivel internacional o a nivel continental en materia de derechos han sido numerosos, sobre todo de la década de los 60 hacia acá. Y aun cuando Panamá es signataria, ratificadora de cuanto convenio hay de derechos humanos, de ahí no pasamos. Se firma, se ratifica, pero no se practica, no se respeta. Entonces no hay una armonía ahora mismo en la legislación en esa materia, y esa es una de las tareas que nosotros tenemos que llevar a cabo dentro de este proceso de reconstitucionalización y de reinstitucionalización que este país requiere. Pero esa tarea no es de un individuo, y no pretendamos dejársela al presidente, ni a un gabinete, ni a un ministro, ni a una secretaría. Esa es la tarea de todos, y es ahí por donde debe empezar también esta fase de alfabetización, es llevarlo a tomar conciencia de la importancia que tiene que los ciudadanos dejemos de ser espectadores y pasemos a ser actores, porque a través de este proceso no solamente es para dar una nueva constitución, sino también para establecer claramente qué país queremos, con qué reglas del juego. Si queremos seguir con este relajito que se tiene aquí de hace tanto tiempo, del desorden absoluto, para nada de cuatro cosas, pues nosotros queremos enderezar el rumbo para que este país, no solamente como país, como nación, como república, como Estado, como sociedad, pasemos a hacer las cosas que nos corresponde hacer como miembro de una comunidad internacional, una sociedad internacional que no cesa de progresar, pero nosotros seguimos de espalda a ese progreso que no puede ser o no se puede creer que sea exclusivamente económico, que sea exclusivamente, diríamos nosotros, en cuestiones de servicio, como se nos quiere lavar la cabeza de que este es un país de servicio, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros un país de servicio si no conocemos el hecho de que nuestros derechos tienen que estar en nuestras manos para poder ser ejercidos plenamente y evitar cualquier tipo de abuso de los muchos que aquí se dan cotidianamente desde hace ya mucho tiempo? Entonces, ante esa realidad, o esa necesidad más bien, nosotros tenemos que partir de este proceso de constitución, de este proceso constituyente original. ¿Por qué original? Porque el poder constituyente original es el que origina la constitución, es el que hace constitución. Por eso es que aquí no se trata de reformar. En el camino de estas actividades, y antes de ellas también, no ha faltado ni faltarán aquellos que
cual liebre saltan a hablar de que la Constitución lo que necesita es ser reformada. Yo creo que ya es tarde para hablar de reforma en materia constitucional. Como en su momento fue extremadamente tardío pretender en el finales del siglo XX quedarnos con un tratado del canal que ya no podía ser reformado, que tenía que ser reemplazado. Ahora bien, esta tarea de un proceso constituyente originario conlleva fundamentalmente nuestro criterio de que la gente se interese no solamente en el tema, sino lo que eso conlleva, y que más que ser alfabetizados, también alfabetizar. Es decir, que nosotros compartamos con nuestros conciudadanos los conocimientos que tengamos, los que vayamos adquiriendo en materia de derechos, garantías, deberes, instituciones y los aspectos básicos que conllevan una sociedad contemporánea, una sociedad moderna. Y en el caso concreto, quería decirles pues que conversando en distintas entidades públicas siempre hacemos el señalamiento de que los servidores públicos tienen a nuestro criterio una dualidad. Somos todos ciudadanos, pero como servidores públicos tenemos una doble responsabilidad. No más allá de exigirle lo que se le puede exigir a un ciudadano que no es servidor público, pero sí llamar e invitar a la participación decidida a incorporarse a esta tarea de alfabetización. Y dentro del muladar de ministerio que tiene este país, es cierto, para un país de 4 millones, además está diciendo que el Ministerio de Educación es una columna vertebral, no solamente por el atraso que nosotros tenemos en materia educativa, sino también por el papel que le corresponde jugar a todos, sin excepción, y más dentro de las actuales circunstancias en las cuales se evidencia con lo que está pasando ahora mismo la necesidad de cambios en materia de normas, en materia de instituciones, en materia de procedimientos, y buscar los mecanismos democráticos que nos permitan en cierta medida recuperar el tiempo perdido. Estamos viviendo en una sociedad que después de la pandemia ha perdido casi 600 días de clase, y eso es un atraso todavía mayor al que ya arrastramos sin pérdida de un solo día de clase. O sea que tenemos que ir pensando en cambios serios, cambios profundos, empezando por la educación. Entonces por eso se ha querido empezar por la alfabetización. También porque lo que no queremos es perder esa convivencia pacífica que esta sociedad todavía arropa en cierta medida, y no queremos cometer los errores que se han cometido en otras sociedades que han pasado de la violencia a la pretensión de una constitución, con el fracaso, en el caso concreto, el de Chile, que después de la explosión social de 2019 se quisieron dar una constituyente y las 2 ocasiones fracasaron porque venían de esa tensión, esa explosión, esa irrupción social que se tuvo. Y entonces nosotros lo que queremos es evitar casualmente que las circunstancias nos lleven a una situación de violencia, que sería ya, como quien dice, la cereza del sol de la situación que nosotros vivimos. Porque yo creo que para ninguno de ustedes es un secreto que nosotros estamos en una situación, no por lo que está pasando ahora, lo que está pasando ahora es consecuencia de lo que venimos arrastrando de hace décadas. Un malestar social creciente, dañino, descontento, resentimientos, lo que en materia constitucional se llama resentimiento constitucional. Es decir, cuando la sociedad llega a un punto de división en que, en vista de que no puede tener las elecciones que le corresponden y tiene en pleno ejercicio de las libertades que le corresponden, empieza a generar toda una serie de odios, rencores, desacuerdos a cualquier cosa. Entonces, nosotros estamos en una sociedad, a nuestro criterio, que presenta una serie de etapas que la única corrección, la más democrática, la más progresista, la más participativa, es el proceso constituyente, que no es una invención. Porque la constituyente tiene más de 200 años de existencia. Se inicia en 1789, después de la Revolución Francesa, con la Asamblea Constituyente de 1791. Hoy por hoy, la casi totalidad de los estados que conforman a la sociedad mundial
tienen una constitución producto de un proceso constituyente, claro, de acuerdo a sus circunstancias. Pero un proceso constituyente, ¿por qué? Porque es más democrático. No hay otro camino para democratizar ahora mismo que el de una constituyente, claro, con la participación. Hablar de constituyente es sinónimo de participación. ¿Por qué? Porque todos nosotros, sin excepción, por decirlo así, somos preconstituyentes, en el sentido de que el poder constituyente radica en los ciudadanos, radica en el pueblo. Es el principio que dice que el poder público solo emana del pueblo. Diríamos nosotros que es una expresión reducida de lo que es el poder constituyente. Lo que sucede es que nosotros, por X, Y, Z y todas las letras que quieran, no tenemos o no hemos sabido aprender, ¿verdad?, con H intercalada, ese poder que tenemos como ciudadanos, y lo hemos ido delegando a otros que por lo general terminan abusando del mismo. Por eso es que un proceso constituyente hoy tiene que llevarnos hacia una democracia participativa, que no es lo mismo que una democracia representativa, porque en la democracia participativa nosotros no tenemos por qué delegar nuestro poder, tenemos que ejercerlo. La constitución más reciente de América, llámese Ecuador, Bolivia, para no hablar de otras, tiene claramente establecido el poder constituyente. De ahí que con la alfabetización, una de las primeras cosas que se busca es empoderar al ciudadano, que nos empoderemos de nuestros derechos, de nuestros deberes, que ya no se limitan, contrariamente a lo que piensan algunos, a los conocidos derechos fundamentales. El mundo ha progresado, ¿verdad? Y hoy en día se habla no solamente de derechos fundamentales o de garantías fundamentales, se habla también de derechos sociales, económicos, políticos, culturales, laborales. Es decir, estamos por lo que se conoce en la academia como por la cuarta generación de derechos humanos. Pero es aquí, en nuestra sociedad, ni siquiera la Declaración de Derechos Humanos es debidamente conocida. Por ahí hay una ley, la ley 2 del 84, que dice que en todas las escuelas del país se debe enseñar derechos humanos. No se está haciendo, o por lo menos no se está haciendo como se debe hacer. En todas las escuelas, pero no sé si escuelas no están pensando solamente en primaria y secundaria, sino también en universidad. Esa ausencia de conocimiento de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual, dicho sea de paso, tuvo un papel relevantísimo nuestro compatriota Ricardo J. Alfaro, que hoy en Panamá tampoco se da a conocer quién fue Ricardo J. Alfaro, cuando ha sido una de las eminencias más grandes que ha dado este país, aparte de don Junto a los Semena y unos que otros por ahí. Pero ese Ricardo J. Alfaro, tan olvidado tenemos que la gente cuando dice te veo en el McDonald's de la tumba muerta. Nadie dice te veo en el McDonald's de la Ricardo J. Alfaro. Y así vamos por ahí, olvidándonos de lo esencial, en este caso, que es el conocimiento mínimo y básico que nosotros debemos tener de un sinnúmero de cosas, pero los principales son nuestros derechos, que son, como decía el otro, que deben estar presentes en todas nuestras actividades. Entonces le decía que nosotros vivimos ahora una situación de arrastre, una desigualdad socioeconómica espantosa. Somos el tercer país del mundo con la peor distribución de la riqueza. Eso solo ya nos debería quitar el sueño. Pero aquí todos lo vemos tan tranquilos, ¿verdad?, y no tomamos en cuenta lo que eso conlleva y significa. Súmele a esa desigualdad socioeconómica frente al resto de las naciones del mundo, a lo interno, ¿verdad?, las diferencias tan fuertes que hay entre las zonas urbanas y las zonas rurales, para no hablar de los sectores conocidos como el parque. Vivimos una flagrante debilidad de la sociedad civil, una sociedad civil desorganizada, una sociedad civil que no actúa como tal, que lo estamos viviendo en una serie de circunstancias en las cuales no hay una presencia de la sociedad como tal, por lo menos para plantear soluciones alternativas a una serie de problemas. El descrédito de los partidos políticos para que hablar. Miren todo lo que está pasando en este país hace 2 meses. ¿Y dónde están? Nada más aparecen meses antes de las elecciones, ¿no?, para venderse, alquilarse, promoverse, y después, yo sé que
Estoy muy consciente de que aquí de 3 millones de electores que dicen los señores del Tribunal Electoral que existen en este país, hay 2.400.000 que están matriculados en partidos políticos. Pero yo sé también que la mayoría de la gente que está matriculada en partidos políticos es por conveniencia, no es por convicción, son dos cosas diferentes. Va a ser el favor al primo, la hermana, al cuñado que se matriculó para tal cosa, o para tardar en que con ese carnet le puedan dar trabajo. Ese clientelismo que tanto daño nos está haciendo y que muchos, bueno, pues, lo reciben con agrado, se benefician individualmente, porque ese es otro problema que nosotros tenemos, que aquí se ha ido perdiendo lo que se conoce desde hace ya más de un siglo atrás, que debe ser una práctica propia de una sociedad, que es la solidaridad social, porque nosotros como seres humanos no pasamos a ser verdaderamente humanos, sino cuando somos seres sociales, cuando compartimos. Pero cuando compartimos significa que debe haber una solidaridad frente a una serie de problemas. Tenemos también, aparte del descrédito de la partidocracia, que tiene un código electoral hecho para ella, por ella y con ella. Por eso es que una de las cosas que nosotros adelantamos aquí es que para este proceso constituyente originario tenemos que descartar, apartar, alejar, evitar ese código electoral y ese tribunal electoral, porque ese código que data también de la dictadura, que ha sido reformado 9 veces, fue hecho para con los partidos políticos y no para con los ciudadanos, que es lo que debe contar en un proceso constituyente mexicano. La disfuncionalidad de los sindicatos, esa es otra situación que nosotros estamos viviendo, en vista de que ni los sindicatos ni los gremios están cumpliendo la función para la cual se supone que deben existir, en la medida en que se han ido por la corriente de la politización y no por la corriente de la salvaguarda, defensa del interés de los agremiados o de los sindicatos. El déficit educacional, que ya lo hemos mencionado, y también esa distorsión que nosotros vivimos de las instituciones. Aquí no hay una sola institución que esté cumpliendo con las funciones o atribuciones que le corresponden en una sociedad moderna. En más, ni siquiera los órganos del Estado. No hay uno solo que esté cumpliendo con lo que son las atribuciones y funciones de un órgano del Estado. Ahora, el problema viene también del hecho de que tenemos que hacernos una pregunta un poco teórico-doctrinal de si verdaderamente Panamá es un Estado. Porque para ser un Estado, hoy en día, no basta el apelativo. Usted tiene que llenar toda una serie de condiciones, una serie de requisitos. Un Estado de Derecho que ya ha sido superado por el Estado constitucional, democrático y social de derecho. Un Estado de Derecho supone, entre otras cosas, el respeto a los derechos humanos, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la separación de poderes, y ninguna de esas cosas aquí en este país se han practicado o se practican. Entonces, estamos nosotros también bien distantes, y de ahí la urgencia y la necesidad de que este proceso constituyente originario nos permita no solamente un salto cuantitativo, sino cualitativo, es decir, que efectivamente alcancemos, como dice el libro, alcancemos por fin la victoria dándonos una constitución que sea de todos, para todos y con todos. Y repito, alfabetización igual participación. Sin participación no puede haber alfabetización. Por eso nos resulta en cierto grado molestoso cuando no hay la colaboración, la cooperación que debe darse, especialmente de parte de los sectores públicos de la administración del Estado. También, hablando del Estado, no podemos dejar de señalar lo que ya más o menos hemos adelantado, la desorganización estatal que nosotros tenemos. Una desorganización absurda para los tiempos que descubren, porque nosotros estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XVIII ni en el siglo XIX. Sin embargo, aquí hay una serie de corrientes que creen que nosotros tenemos que seguir viviendo el sultanato, ¿verdad? Lo cual no corresponde a los tiempos que descubren. En otras palabras, tenemos nosotros entonces que buscar una herramienta que nos permita a los colectivos, y repito, la más apropiada es el de proceso constituyente original, democrático, participativo, progresista, que es. Entonces, este primer periodo hacia ese proyecto de una nueva constitución de alfabetización que, como les decíamos, hemos venido y seguiremos desarrollando, se pretende, nada está escrito sobre piedra,
se pretende seguir hasta el año entrante en julio. Para entrar en julio, no en el abandono de la alfabetización, porque la alfabetización para nosotros ya empezó y va a tener que seguir permanentemente, porque esto tiene que ser una práctica permanente que nosotros vamos a compartir, conocer los derechos de todos, con todos y para todos. Entonces, a partir de julio se quiere entrar simultáneamente en la organización de lo que sería la elección de los constituyentes, que son los que van a debatir y a aprobar una nueva constitución. Elección de constituyentes, eso no tiene nada que ver con el electoralismo de elegir alcalde, representante, diputado, nada de esas cosas. Es una tarea que diría yo más que tarea, un compromiso histórico, patriótico de quienes resulten electos como constituyentes. Para lo cual tenemos que ir pensando entre todos cuáles serían los requisitos para poder ser o para no poder ser constituyentes, porque tenemos que poner requisitos de otra manera. Esto va a ser más de lo mismo si nos quedamos dentro de las actuales estructuras que se nos han impuesto aquí a lo largo de los años. ¿Cómo se quiere hacer eso? Pues no vamos a inventar la rueda tampoco la materia, y estamos haciendo referencia e invitamos a todos a que nos ilustremos al respecto a lo que aconteció en nuestro país en 45. En 1945, en medio de toda la situación, el país se dio una constituyente que fue la que aprobó la Constitución del 46. Constitución del 46 que fue luego decapitada por el golpe de Estado del 68. Que esa constituyente de la Constitución del 46, ojalá que todos ustedes la pudiesen tener en sus manos y leerla, se van a dar cuenta que todavía hoy, ¿verdad?, su contenido está más cercano a nosotros que el estatuto constitucional impuesto. Sin embargo, esa constitución, cuando fue degollada, ya nunca más ha vuelto a ser citada, ni requerida, ni conocida. Y por eso es que queremos hacer referencia al hecho de que esa constituyente del 45 estableció una serie de procedimientos que son válidos todavía para nosotros, lo cual no es un impedimento para que veamos en otros países cómo se han hecho los procesos constituyentes y aprender los buenos, los malos, los feos para que nos pueda servir. En el 45 aquí se eligieron 51 constituyentes, 10 nacionales, 41 provinciales. Cada elección no era por esa anticívica y anticiudadana concepción que hay aquí del circuito. Eso distorsiona el principio de un hombre un poco y distorsiona la representación proporcional. Sin embargo, eso es lo que impera aquí, y no es verdad que va a pasar al constituyente o a caminar hacia el proceso de una nueva constitución con esas anomalías que están contempladas en ese código electoral y en ese estatuto constitucional que habla de circuitos uninominales y plurinominales. Esta es una elección a nivel nacional y por eso los candidatos a constituyentes pueden ser nacionales. Es decir, siguiendo los requisitos, que ese candidato, si vive en Panamá, cualquier ciudadano puede votar por usted, no importa dónde vive. Si usted es candidato constituyente nacional. Si usted es candidato provincial, pues solamente la provincia. La provincia sería el circuito que es mucho más amplio y más participativo, tanto demográfica como geográficamente. Porque en materia electoral, dicho sea de paso, también la sociedad mundial ha conocido progresos grandísimos, ¿verdad? Lo que ilustra mucho al respecto Dieter Doller, que es un profesor alemán que es conocido como el gurú mundial, por así decir, en materia electoral. Nosotros estamos bien lejos de tener un sistema electoral verdaderamente o mínimamente democrático. Un ejemplo de ello, ahora en diciembre dejó de estar, después de estar 34 años en un magistrado. Ese solo hecho nos demuestra a nosotros lo mal que andamos electoralmente, cuando permitimos que como ciudadanos, que un individuo se quede 34 años en un puesto, sobre todo esa naturaleza. Entonces, ¿dónde está la alternatividad y el cambio que debe existir en la República? Porque ser república conlleva una serie de requisitos. Pero estos funcionarios eternos, ¿no?, de 20, 30, 40 años en un cargo, eso no tiene sentido. Entonces,
Esta elección se haría con participación de todos los ciudadanos. Definitivamente tenemos que ponernos de acuerdo cómo se va a proceder, si vamos a utilizar lo que se utilizó también, las listas, es decir, una vez llenados los requisitos para ser constituyente, si se van a presentar listas, cómo se pueden integrar las listas, cuáles son los requisitos para las listas. Todas esas cosas tienen que ser vistas por todos. Y por eso, entre otras cosas, nosotros tempranamente en la volantilla esa que se les ha dado, ahí tenemos un par de correos electrónicos donde estamos pidiendo a los ciudadanos que empiecen tempranamente a mandar sus sugerencias, sus opiniones, sus criterios, para ir haciendo como que es una especie de banco de sugerencias que le permitan luego a aquellos que tienen los requisitos para presentar, lo que se quiere también que se presenten, como en el 45, propuestas de constitución. O sea, una constitución no hay que 20 artículos. No, mete otro artículo. No, una constitución tiene que ser concebida como un todo. Por eso es que daño que hacen el hacerle creer a la gente que una reforma soluciona, cuando una reforma no le cambia la esencia misma de la constitución, ¿no? Y mucho menos sin impuestos. Entonces, se quiere que todos empecemos ya también, eso forma parte de la participación, que empecemos a generar, todos nosotros, más nosotros los panameños, todos tenemos una idea de cosas que no se deben hacer como se están haciendo, o cosas que se pueden corregir, hasta el sentido de una calle. O sea, lo que se quiere es que la gente se despoje de esa actitud de espectadores y empecemos a actuar y empecemos a buscar esos mínimos denominadores por lo menos que nos permitirán decir, bueno, queremos seguir con este régimen ultrapresidencialista, mega presidencialista, o queremos entrar en un régimen presidencial, que no es lo mismo, en el cual el presidente sí tendrá los poderes que corresponden, pero no podrá usar aquí, allá, etcétera, de nada. Nosotros tenemos aquí un régimen presidencialista que si traemos al nuevo Papa, que se llama John XIV, los estándares así presidenciales nos guardan que va a meter cualquier cantidad de barrabasadas, no porque él sea malo, sino porque el sistema mismo, el presidencialismo, lo lleva a eso. Tenemos que estar claros en las cosas. Entonces, otros países, 71 países a la fecha a nivel mundial, se han movido a un régimen semipresidencial. Claro, tenemos que estar nosotros a estudiar que es un régimen semipresidencial. Es decir, un semiparlamentario, es decir, el presidente tiene una serie de atribuciones, pero hay más mecanismos de control ciudadano, ya sea a través del legislativo, ya sea a través del judicial. Nosotros no podemos seguir con este órgano judicial mega, ultra, super corrupto. No tiene nombre. Para todo. Corrupción administrativa, corrupción judicial, corrupción de todo tipo. Y frente a eso nosotros estamos absolutamente indefensos como ciudadanos. Claro, esto lo viven más, iba a decir, los 39.000 abogados que tenemos ahora, ya no son 39.000 abogados. Cuando usted vive en un país de 4 millones y hay 39.000 abogados, yo creo que hay que persignarse y algo anda mal. Algo tiene que andar mal cuando hay más abogados que otra cosa. No es que sea malo ser abogado. Yo soy abogado. Y en serio, todavía, derecho constitucional. El problema que hay es que tenemos, como diría Ignacio Borúa, más simuladores de derechos que juristas. Y eso le está haciendo daño a la sociedad. Es un pequeño caso, ustedes a lo mejor han vivido. 11 de la noche, en cualquier barrio de la ciudad, pasa la policía y se lleva al muchacho que está sentado en la vereda, en la calle, conversando, y se lo llevan preso. La mamá, cuando ve que se llevan al hijo, ¿qué hace? Ya, cuando era vecina, se llevaron al hijos. ¿Quién? La policía. Uno conoce a un abogado y dice, ese hombre allá abajo vive un abogado. Y entonces la señora se va corriendo del abogado y le toca la puerta, ya son las 11:30 de la noche. Y el abogado sale y dice, dígame, no, mire, yo soy vecina de arriba, pero que a mí no se me lleva a y que bueno, y también la otra. Pero claro, yo puedo desplazarme, mucho gusto, pero lleva que usted tiene que hacer un pequeño adelanto, un nuevo circo más bajo, que sabe que viene allá con el secretario.
por ahí se va la cosa. Usted lo sabe mejor que yo. No todos los abogados hacen eso, ¿verdad? Pero lamentablemente es una práctica consuetudinaria, porque esto se ha ido dañando éticamente. Ese es el problema que hay. El problema no es la cantidad, es la calidad. Y eso también vale en otra profesión. Entonces esas cosas se dan, ¿por qué? Porque esa señora, madre, que reacciona como madre, pero que como ciudadana no sabe, no conoce sus derechos. Y ella no sabe que ella puede dirigirse directamente por sí sola al cuartel o donde se haya llevado a su hija y decir que viene a interponer clave al cuerpo, porque no se han cumplido los procedimientos establecidos para poder arrestar a su hija. Pero como ella no sabe eso, entonces, y el otro sí sabe, entonces le pide 200, después al día siguiente le dice que necesita 300 más y la señora tiene que empeñar la vida y el chiquillo sigue. O sea, esas cosas no pasan por aquí. No estamos hablando de cosas que no sepamos, pero para ser que claro, como nos hemos vuelto también, ese otro problema, en mi opinión, con todo el respeto que tenemos encima, nosotros nos hemos ido volviendo demasiado indolentes, demasiado. Se nos olvida que somos humanos. Y es algo que yo aquí comparto con ustedes, que yo le digo a mis estudiantes, el primer día de clase, a los estudiantes de Derecho, yo enseño segundo de Derecho, 5 horas, todos los días, 7 de la mañana. El primer día de clase yo me pregunto, ¿por qué vinieron a estudiar Derecho? Ya no me sé la respuesta antes, no sé yo una. La justicia, bueno, no se ilusiona con ellos mientras lo escucha sabiendo de que de ahí no pasa la cosa. Pero cuando yo le digo, entonces, ¿usted conoce su derecho? El derecho. ¿Usted ha leído la Constitución vigente? No. Entonces, ¿cómo protestó usted aquí? Yo le doy entrar. Entonces, ahí entro yo y le digo que 5 características a partir de hoy. 1. Tener presente que ustedes, antes que todos, son humanos. 2. Son ciudadanos. Todos los que llegan ahí, 99, 99 tiene 18 años más. Excepcionalmente hay de 17. 3. Han pasado a ser universitarios. Eso ya conlleva una responsabilidad, creo yo. 4. Están estudiando derecho, no están estudiando con metodología. Y 5. Van a dar constitucional. Así que ustedes pasan a hacer una cosa excepcional, porque no todos los Panamá tienen el privilegio que ustedes tienen ahora mismo, etcétera, etcétera. Por ahí nos vamos tratando de agitar un poco la conciencia, porque la verdad es que llegan más perdidos que vivo el invierno, ¿no? Y entonces, bueno, pero esa es parte de la vocación que uno tiene de educador. No hace rato, hace rato, porque hubiese tenido calidad, porque si no se deja llevar por la manera como llegan, entonces, después de esa elección de la Asamblea Constituyente, hay los requisitos que a todos nos corresponde empezar a pensar. ¿En qué requisitos? Ser panameño por nacimiento es uno cajonero. Ciudadano también. Aunque habrá gente que dirá, porque no se va a generar para la Constituyente. No sé, eso no creo. Tercero, también tenemos que ver cuáles van a ser los requisitos éticos, morales, cívicos y cognitivos, porque de otra manera nosotros estamos poniendo un riesgo grande de que esa nueva constitución quede en manos de gente que no va a dar riesgo moral, no es que se quiera llevar ahí doctores, no. Lo que se quiere es gente que esté compenetrada y que realmente reciba el voto del ciudadano, voto que se pretende que sea programado. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si usted quiere ser candidato a constituyente y llena los requisitos, las personas que van a votar por usted van a votar por lo que usted va a plantear por escrito previamente, diciendo que voy a defender esto, de tal manera que si se sienta a ser constituyente y no cumple, se le pueda rebuscar el mandato de inmediato. De inmediato, tenemos que crear un procedimiento. También se quiere que esa elección sea lo más paritaria posible. Es decir, si hay 20 hombres, que haya 20 mujeres. Porque ya va a ser hora que en este país democraticemos todo. Es decir, no podemos nosotros seguir, por ejemplo, poner un ejemplo,
Tribunal Electoral, 3 hombres. No hay una mujer. Ahora se va a buscar que uno de los 3 que está. Ya debería haber un movimiento si esta sociedad civil estuviese más o menos organizada y siguiendo que no hubiera una mujer que cumpla los requisitos para ser magistrado, para votar. Pero no, nadie se mueve. ¿Por dónde va el número de femicidios en este país? Horrible. Y no hay reacción, o sea, nos preocupa de sobremanera y por eso la necesidad de un cambio a través de un inicio de alfabetización, porque la gente está demasiado divorciada del entorno de una realidad que nos afecta a todos enormemente. Entonces, electos esos constituyentes con los requisitos que se pongan, y repito lo que ya algunos de mis compañeros de la Secretaría estarán cansados de oír, porque me preguntan, ¿verdad? ¿Y cuánto va a ganar el constituyente? ¿Verdad que nosotros para mí en el CNC somos una sola cosa? O sea, que nadie te pregunta, oye, ¿verdad? ¿Qué institución tú crees que hay? No. ¿Cuánto va a ganar el constituyente? Entonces yo digo, licencia con sueldo. Usted trabaja en el Ministerio de Comercio como secretario de 3ª categoría, pero pasó el requisito para ser constituyente, se le da licencia. Usted que es ingeniero y dueño de una fábrica de ¿sabe de qué? Licencia en su trabajo. Pero ¿por qué vamos a? Si no van a hacer un trabajo para buscar plata, sino para dar un servicio. De igual manera, ninguna preventa. Cuando estoy haciendo un reportero y cantidad, se nos olvida la cantidad de preventa que tienen ciertos funcionarios, sobre todo en el legislativo. Nada de preventa de privilegio. Pasaporte diplomático, porque ellos no van a viajar. Ellos se van a reunir. La propuesta es que se reúnan 60 días y 60 noches. Y todos los días tienen su noche a trabajar, a debatir y pasar la constitución. Y por ahí tenemos que ir pensando en las cosas que no se les va a dar, en una manera de que la selección sea un poco más cualitativamente provechosa. Porque mucha gente apenas tú le dices licencia con sueldo y dice, no, pero yo ni para qué me voy a meter en eso. Y cuando tú le dices que no le vas a dar pasaporte, y voy terminando, y cuando tú le dices que no van a poder vender 3 carros sin pagar impuestos para venderlos después con la rebusca, un montón de gente se va a ir desilusionando. Y si usted le dice que el que sea constituyente no va a poder ocupar cargos públicos con mando y dirección durante los próximos 5 años, ni él, ni sus parientes de segundo, tercero, cuarto, quinto grado de responsabilidad, pero eso no va a permitir ser más selectivo, que es algo que no hemos sabido hacer a lo largo de esta última década en medio de esta situación. Esa constituyente, y voy terminando, electa, deberá debatir los proyectos de constitución que se sean sometidos a su consideración, como se hizo en el 45, aprobada la nueva constitución, diríamos que para julio del 27, esa constitución debe empezar a divulgarse masivamente, para que todos, durante por lo menos el año siguiente, empecemos a conocerla, a vivirla, a sentirla, etcétera, y entonces se llevaría a un referéndum de ratificación. ¿Por qué? Para darle más fuerza. Todo esto no está escrito por el pie, estos son los momentos, sugerencias de un camino que estamos haciendo, un sendero que queremos abrir en materia de reconstitucionalización del país. Esa nueva constitución, y por eso lo de sin prisa pero sin pausa, entraría a regir en el 29. Es decir, que las autoridades que vayan a ser electas lo van a hacer con las nuevas reglas del juego. Eso no impide que en el periodo que va de la aprobación por la Asamblea en adelante se establezcan unas disposiciones transitorias que permitan ir adaptando la sociedad a la nueva constitución, como es las comisiones técnicas que tendrían que hacerse para armonizar los códigos, armonizar una serie de normas, porque el cambio tiene que ser lo más armónico posible y tiene que abarcar. Entonces, en este periodo pues, preconstituyente, es importante que
tratemos de hacer interesarse a las personas desinteresadas, motivar lo más posible en esta fase de aprendización, llamar la atención sobre la importancia que tiene para todos nosotros, por igual, el darnos una nueva constitución, no por el orgullo, repito, de tener un nuevo texto constitucional, sino por lo que eso conlleva, como nosotros, como sociedad, como individuos, como parte de un todo, que es el mundo que nos toca vivir, que por cierto, hablando del mundo, para denunciar esto también que aquí, ahora mismo nosotros tenemos una situación geopolítica mundial bastante tensa y que nos afecta, aunque mucha gente está aquí en que ve y no se da cuenta de cómo nos puede afectar lo que está pasando allá, acá. Ya, ustedes se han dado cuenta que de un tiempo para acá somos uno de los países más necesitados. ¿No? Aquí vino Mr. Julio, Mr. no sé qué cosa, ayer vino Mrs. Valero. Todo eso no es gratuito. Esa gente no viene aquí a veces nosotros estamos comiendo bien, o durmiendo bien, o si tenemos agua, no hay usando ni guerra. No vienen a eso. O sea, esa gente no está viendo. Oh, pero ¿qué ha pasado? Que aquí en los últimos tiempos se ha debilitado la identidad nacional. Esa es otra tarea que tenemos nosotros dentro de este proceso constituyente, consolidar nuestra identidad nacional, nuestro sentido de pertenencia a esta patria que nos vio nacer. Y no podemos seguir perdiendo eso, porque eso nos puede llevar a lo que yo tengo como tesis, es decir, que nosotros somos cada día menos una sociedad y cada vez más un lugar donde vive gente. Eso no es lo mismo. Para nada. O sea, eso es un peligro real para nosotros. No para nosotros, para nosotros. O sea, ahí también, como ustedes ven, que es un proceso constituyente originario, de carácter democratizador, progresista, participativo, está llamado a realizar una serie de tareas nada fáciles, pero que en la medida que haya una mayor participación ciudadana, y ciudadanos somos todos, las cosas yo creo que nos lleve tiempo, se van a poder ir inventando, componiendo, arreglando. Definitivamente que los dos males más grandes que tenemos como sociedad son la corrupción y la impunidad. Contra ellos también tenemos que ver cómo actuamos, ¿no? Porque no estamos haciendo nada contra la corrupción. Absolutamente nada, no hay algo más grande. Aquí no hay una política pública contra la corrupción. Aquí ni se enseña lo que es la corrupción. Y aquí la gente, todos estamos por acción o omisión cometiendo algo corrupto y no damos ni siquiera cuenta. Al contrario, muchas veces hasta lo celebramos, porque nos beneficiamos de ese acto. Eso tiene que cambiar. Si no, esto va a ser, creo que una torre de papel. Yo le agradezco infinitamente la oportunidad que esperé durante 6 meses, creo que se siga dando con este Ministerio de Educación, la participación, la asistencia de ustedes, sobre todo su paciencia. Quedamos abiertos para contraficiarse por medio de se recuerde que tienen todo en sus manos y les deseo éxito en sus labores, que yo sé que son además de bastante difíciles. Muchas gracias. Bueno, recordarles de las preguntas del código QR, hay 2 preguntas puntuales que pueden responder. ¿Cómo ve usted el entusiasmo de la ciudadanía en este proceso de alfabetización? Entusiasmo. Si casualmente algo detrás de mi libro, de que lo vivamos todo, pero estas sin prisa pero sin pausa. O sea, en la medida que nos vayamos acercando de nuestro sector de la ciudadanía, yo todavía casi iba a ninguna charla que la gente salga cantando y bailando, ¿no? Con verdad hasta el final y la conclusión y la cosa, no. Pero yo tengo los mismos la confianza de que sí. Y con la ayuda de todos, yo creo que algo bueno sale. Tenemos que ser positivos y optimistas. Muchas gracias. Y por último, ¿siente usted que la juventud se ha involucrado en este tema? Sí, cómo no. Esto hasta ahora mejor nos ha ido. Primero, porque hay mucho entusiasmo en aquellos sectores
universidades donde hemos ido por parte de los jóvenes. Segundo, porque el 20º concurso nacional de oratoria se está celebrando sobre el tema de la alfabetización constitucional. Se han matriculado 2.400 jóvenes y hemos estado dándoles lo que llaman inducciones Panamá Centro, Panamá Norte, Panamá Llano Emperador, en Chiriquí, en Santiago, en Peronomé, y nos falta ahora Herrera, mañana viernes, Herrera Los Santos, y hay un entusiasmo de los jóvenes. Miren, en Panamá Centro había más de 350 jóvenes de distintas escuelas públicas privadas, más de 66 preguntas. Y los jóvenes no se andan con la timidez que andan los servidores públicos, que no se atreven a levantar la mano, no se atreven a mandar el QR para preguntar. Los pelados se levantan, hacían unas colas enormes, 2 horas y media contestando en cada una de las actividades. En donde más preguntas hubo fue ya creo que en el recuperador, que hubo más de 100 y pico de muchachos, pero preguntas muy maduras. Como uno está esperando que los pelados no, muy sesudas y muy sinceras. Y que revelan que sí hay de parte de la juventud, ¿cómo les podemos llamar? Una preocupación por lo que están viviendo en sus hogares, en sus escuelas, donde sea, y eso yo creo que eso es positivo, y por eso es que hay que redoblar el esfuerzo. Este concurso ha sido, hay que decirlo, un gran auxiliar. que aprovechamos como Secretaría para agradecer al Ministerio de Educación que tuvo a bien agrupar este tema. La Cámara uno se retiró, el IFARO se retiró. Este país es así de surrealista y psicodélico. Cuando más deben estar, se van. Lo único que estamos ahí ahora son el Ministerio de Educación, la compañía organizadora que es el Wireless y los 4 gatos de la Secretaría de Educación que estamos desbordados. No somos 5, somos 4 gatos. Muchas gracias. Es decir, que las preguntas siguen llegando. ¿Cómo podemos hacer para que los partidos políticos no se involucren en este proceso, lo que al final puede conllevar que quedemos en lo mismo? Involucrarnos nosotros, los ciudadanos como ciudadanos, y dentro a las pretensiones de la partidocracia de querer seguir haciendo de este país un desastre. Porque el problema es que nosotros se oye que doctrinalmente esto que aquí en Panamá llamamos partidos no lo son. Nunca lo han sido. O sea, en la ciencia política, si ustedes llevan como muestra a uno de los partidos locales a cualquier foro de cientistas políticos, le van a decir esto que es una corporación, una sociedad anónima, pero no un partido político. Lo que pasa es que aquí, bueno, nos marearon. De hace rato nos hicieron creer que estamos frente a partidos políticos. Lamentablemente, hay algo. Para que haya partido político tiene que haber democracia. No es al revés. Aquí no dicen, sin partido político no hay democracia. No, sin democracia no hay verdaderos partidos políticos, sino que se convierten en corporaciones que se van en grupos de presión, factores reales de poder. Eso no quiere decir que no queramos que haya partidos, sino como no, organizaciones. Si lo que le falta a nuestra sociedad es más organización, de otra cosa. En la nueva Constitución se podría eliminar la reelección presidencial. No, la reelección. Si me lo preguntan a mí, hay que eliminar la reelección. Yo soy partidario no a la reelección de ningún cargo popular. Ahora, fíjense las contradicciones atípicas de nosotros. El estatuto constitucional vigente dice que el presidente de la República, estamos en un sistema ultra mega presidencialista, no se puede reelegir inmediatamente, tiene que esperar 2 periodos. Sin embargo, los representantes se pueden elegir indefinidamente. Los diputados, los alcaldes, tienen que acabarse. No me hagan seguir con la lista de gente que no se debe reelegir. ¿No? Los rectores de las universidades públicas, los decanos, los directores, nada, la reelección yo creo que es una de las cosas que más daño le ha hecho a la sociedad. Hombre, ¿cuántos años tiene Benicio esta de la Asamblea? A ver, 35. Se está ganando.
Lalo se quedó 34 en el tribunal y él lleva 35. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo que se pase? ¿Cabe la posibilidad de establecer una segunda vuelta electoral? Cada vez que me preguntan ese nuevo contexto, yo creo que hay que hacer segunda, tercera, cuarta, todas las vueltas que sean, sin marearnos, todas las vueltas que sean necesarias, ahí donde no hay mayoría absoluta en un cargo de elección, hasta en los PH debería establecerse segunda vuelta. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que democracia es el gobierno de la mayoría y nosotros, todos los presidentes, con excepción del que se volvió ahora cartagenero, todos han salido con 34 o menos por ciento. Y eso me sale. Lo mismo los diputados, hay diputados que han salido con 1.200 votos. Y el otro que corrió al lado tenía 4.000 votos, pero con el cuento del residuo de los residuos, ¿se llama de repente aquí nos marean estos tres del tribunal electoral, por eso es que ¿puede explicar el término constitución progresista? el constitucionalismo democrático que se ha venido desarrollando en América Latina al menos a partir del 91 conlleva toda una serie de criterios que necesariamente hacen obligatorio que una constitución sea progresista en el sentido de que va a traer cambios para avanzar. Entonces, cuando planteamos la necesidad de un proceso constituyente original y decimos que es el más participativo, el más democrático y el más progresista, porque lo que no se quiere es retroceder hasta tiempos vivos. Y les recuerdo, estamos en el siglo XXI, un cuarto del siglo del siglo XXI. Entonces nosotros tenemos que progresar, es decir, avanzar, traer instituciones que nos están haciendo horriblemente falta. Entonces pido fortalecer. Hablamos de la Habeas Corpus está totalmente desconsiderado, el amparo de garantía, la acción de tutela que existe en Colombia, que ha sido tan efectiva, un tribunal constitucional, en fin, tantas cosas que nosotros adolecemos porque se han ido creando barreras o muros que impiden que nos lleguen. Nosotros tenemos que buscar todo lo que sirva para darnos más seguridad en todo sentido nosotros los ciudadanos. Bueno, aquí esta pregunta repite un poco la pregunta anterior sobre la vuelta electoral. Pregunta, ¿cuál es la posibilidad? ¿Qué tan posible es que se establezca una segunda vuelta? Depende de nosotros, todo depende de nosotros, lo que vaya a quedar y lo que no vaya a quedar en una nueva constitución. Y antes de que quede o no quede una nueva constitución, también sigue dependiendo de nosotros. La invitación es a que dejemos el papel de espectadores y pasemos a ser actores, pero no cuando vayamos a tener la nueva constitución, sino desde ahora. Si se parte, cuando se alfabetiza, ¿qué se busca? Ya, enseñar. Sabe que usted aprende, tiene que poner en práctica lo aprendido, porque si usted le enseña a un muchachito a leer y a escribir, y después él ni lee ni escribe, entonces ¿dónde quedó la enseñanza? Entonces lo mismo acá, si nosotros estamos haciendo un llamado a que seamos cada día más ciudadanos, con divergencia de criterios, ¿verdad? Tampoco es muy aburrido tener una sociedad donde todo el mundo piensa igual, camina igual, no. Eso no es eso. Que queremos los entornos necesarios para el debate, para la conversación, para el diálogo, para la concertación, que no es lo mismo que el consenso. El consenso es cuando yo te llevo a ti a que hagas lo que yo te digo a ti. Mientras que la concertación es cuando te encuentras dos opiniones, dos posiciones y llegas a un punto intermedio para poder seguir avanzando. ¿Cómo percibe usted que será el proceso de elección de los constituyentes, sin que se convierta en un proceso politizado, sumándole el crecimiento de desconfianza de la población en general sobre los temas de interés nacional? Sí, es cierto, hay mucha desconfianza, incredibilidad. Esa es parte del entorno que nosotros nos encontramos. Y yo considero que esperar que no sea así sería ilusorio. Lo que tenemos que ver es cómo vamos bajando el diapasón de la desconfianza, y la única manera, en mi opinión, de poder lograrlo es con la participación de todos. E insisto en que en la medida en que participemos y busquemos
mecanismos necesarios para evitar que las cosas no se vayan por otro camino. Entonces, mucha gente también pregunta de que, bueno, ¿y qué seguridad tenemos nosotros de que esa nueva constitución se va a respetar? Hombre, eso va a depender también de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no estamos subestimando. Los panameños nos han vendido una idiosincrasia que nos lleva a subestimar de que no somos capaces de hacer las cosas bien, que no podemos mejorar. Miren, en materia de idioma, ¿cómo es posible que nosotros, estando en el siglo XXI, aquí no estemos enseñando desde maternal, prematernal, por menos 3 o 4 idiomas? Entonces la gente dice, ay, mira, los suizos son más inteligentes que nosotros porque los vulgaristas hablan 4 idiomas, claro, si se los enseñan. Así de sencillo. Tú le enseñas a un panameño desde que deja la teta 2 o 3 idiomas y los va a hablar. Pero si no se los enseñan, no pidas que. Eso nos ha pasado con el inglés. Teníamos a los mismos aquí al lado. Y nunca aprendí inglés. Ahora que se fueron, queremos estudiar inglés. ¿Quién entiende eso? ¿Tendrían también una plataforma nacional para aportar desde diversas perspectivas? Sí. Por el momento tenemos los 2 correos y estamos tratando de trabajar para conseguir una plataforma. Estamos organizando estas cosas, pero a través de los 2 correos usted puede mandar sugerencias. Ahí están llegando sugerencias interesantes. Llegó una, entre las muchas que llega, llegó una que dice que se prohíba el reggaetón en la Constitución. Bueno, ahí tuvimos que contestar al señor que, bueno, que ese es un tema constitucional, que es un tema en un caso de una resolución de la alcaldía o del gobernador, que tenga la Constitución y que artículo tal, prohibido el reggaetón. Estamos en Panamá. ¿Cuándo entraría a regir la nueva Constitución? Entraría a regir en 2029, eso es lo que se tiene pensado hasta ahora. Es decir, se quiere que el año nuevo del 29 resultase efectiva si se logra cumplir el calendario. Después, repito, no hay nada escrito en piedra, y no vayan a decir que por lo vientos que soplan, cuidado que tenemos que, en vez de decir prisa sin causa, es apúrate que se hace tarde. ¿Qué nos hace falta para ser verdaderamente democráticos? ¿Qué nos hace falta para ser verdaderamente democráticos? ¿Tienen una lista de supermercados? Lo resumo con una sola palabra. Todo. Voluntad. Eso es lo que nos ha faltado muchas veces, voluntad de hacer las cosas como digo falta, pero bueno, como que dicen por ahí que Roma no se hizo en un día, pero lo que no podemos perder es el optimismo, la perseverancia, que podemos hacer las cosas mejor, todas, sin excepción. Nosotros mismos tenemos que mejorar. ¿Qué mecanismos se pueden implementar para proteger la verdadera independencia de los futuros constituyentes de las influencias políticas del gobierno durante los debates constituyentes? Muy buena pregunta, porque efectivamente, si hay algo que nosotros tenemos que buscar, un mecanismo que garantice el papel o el desempeño de los constituyentes, son los mecanismos de selección o los requisitos para hacerlo. Y si hay algo que tenemos que evitar, es la influencia que pueda venir, especialmente de parte del gobierno o de cualquier órgano del Estado. Tenemos que nosotros buscar un mecanismo que garantice que los constituyentes van a poder cumplir su papel sin tener una otra influencia que no sea la de su conciencia y la del papel de centinela que nos corresponde como nosotros cuando votemos por ello, para que si no hacen lo que prometieron. Por eso les decía que hay que buscar un mecanismo de revocatoria inmediato suyo. Es decir, el constituyente que se levanta a hacer lo contrario a lo que se comprometió, sus propios electores le digan hasta aquí llegaste y te vas. Eso tenemos que jugar vivo, como hacemos nosotros para mí. O sea, tenemos que ponernos las pilas en esos aspectos, pero eso no se va a lograr, y perdón la insistencia, si no hay participación. Sin participación no vamos a ningún lado. Ya hay tantas preguntas que... Sí, me perdió por dónde. Okay. ¿Se puede incluir solo aspirar a un solo cargo político? Definitivamente.
ese relajo de que aquí hay gente que se candidatiza a representante, alcalde, diputado, presidente. ¿No? No. Eso es fuera. Por eso tenemos que empezar casualmente a preguntar y a, ¿cómo decirle? Y a educarnos en esas cosas de lo que no debe ser. Pero aquí se ha relajado mucho todo, porque como no hemos logrado entrar dentro de una democratización, entonces seguimos arrastrando una serie de taras que están permitidos por el Estatuto Constitucional vigente. Es la actual Constitución que dice que usted puede ser uno y el Código Electoral. No se fíe del Código Electoral. Veanlo para que vean lo que susto que se va a si lo va a leer el día que tenga sueño, léalo porque se va a espantar el sueño inmediatamente. ¿Cuándo van a cambiar el porcentaje del 33% para la elección de un presidente? Esa no es claramente una elección justa. No, definitivamente que, por eso le decía a todos aquí, con excepción del cartagenero, todos han sido elegidos con el 33-34, porque el sistema lo permite. La lectura que se ha hecho no es la mayoría absoluta. Como no han querido meter segunda vuelta, entonces tampoco salimos del 33 o del 34. Nos quedamos con estatuto constitucional que viene y la próxima elección que va a salir con el 20%. El término constituyente paralela del artículo 314 podría darse. Me hacía extraño que no lo hicieran aunque fuera anónimamente. Miren, ese 314 es una arrogancia aberrante que se introdujo en la reforma del 2004 de parte de los que hicieron las reformas que fueron el señor Jerry Wilson del PRD y el señor Blandón Figueroa del panameñismo, y metieron el 314 para que en este país no haya constituyente. En primer lugar, reforma hecha de espalda a la población. En segundo lugar, se trajeron una figura geométrica, porque la paralela es una figura geométrica, y la quisieron colar como si fuera una constituyente que no es una figura geométrica. Encima de eso queda un artículo que se caracteriza porque pone todo en manos del Tribunal Electoral y establece toda una serie de requisitos que son contrarios a lo que es una constituyente. Lo que pasó fue que en el 2003 hacia el 2004 en este país hubo una olita pro constituyente, una ola, se recogieron casi 200.000 firmas y todos los candidatos a puesto a presidente en el 2004 firmaron para que se incluyese en esas elecciones una quinta papeleta, que era la que iba a preguntar si se debía o no ir a una nueva constitución. Y a la hora de que se comprometieron todos los candidatos a presidente, que creo que eran Martinelli, en fin, todos los que estaban en aquella época, el Tribunal Electoral dijo que no había papel. Y no hubo quinta papeleta, y entonces vino el pacto Mami, el pacto Martín-Mireya. Martín que llegaba, Mireya que se iba. Los diputados de Mireya se reunieron a aprobar una reforma que había sido elaborada, yo le dije por quién, en una oficina refrigerada de la firma de abogados Morgan y Morgan, para darle más detalles. Y aprobaron esa reforma, después vino el gobierno, los diputados de Martín, la ratificaron y quedaron la reforma del 2004. Reformas que no nos han servido para nada bueno. Ejemplo, fue ahí donde metieron el artículo, un numeral al artículo 155, que dice, corresponderá a los diputados investigar y sancionar a los magistrados de la Corte Suprema. Y en el 206, numeral 3, metieron, corresponderá a los magistrados de la Corte Suprema investigar y sancionar a los magistrados. Y como en Panamá, Caimán, no pobre Caimán, ahí murió la zona.
Prueba de ello, lo que hemos vivido no hace ni 3 o 4 semanas, que de un solo envión archivaron no sé cuántas denuncias que había en la Asamblea contra los magistrados de la Corte Suprema y las leyes. Si aquí hay una denuncia contra Margarita López, se archiva. Ya para cerrar, una última pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los 3 cambios estructurales más urgentes que debe incluir una nueva constitución para garantizar la independencia de poderes del Estado? La más importante para mí sería establecer que a lo largo y ancho de las instituciones y gobiernos del Estado los mecanismos de participación ciudadana que nos den a los ciudadanos control sobre las autoridades. Es decir, que haya o exista una verdadera institucionalidad para que los ciudadanos tengamos la seguridad jurídica que requerimos. Además está decir que, y por eso se llama Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, tenemos que estar en una reorganización del Estado. Es decir, reestructurar los órganos y las instituciones existentes para poder modernizar. Nosotros somos un Estado, yo no voy a decir fallido, porque yo creo que lo fallido es la sociedad, somos nosotros los que hemos fallado. Pero nosotros tenemos que construir un Estado constitucional. Y en tercer lugar, me parece a mí que tenemos que incorporar en cada uno de los órganos del Estado, por ejemplo, en el órgano judicial, una serie de instituciones que fortalezcan la necesaria independencia, autonomía, transparencia, rendición de cuentas que debe tener ese órgano del Estado. Por ejemplo, yo creo que tenemos que ponerle un cese a la elección de magistrados de la Corte. Ya ven, tenemos que darle vigencia y autoridad a la meritocracia, que no se le da. Entonces tenemos que buscar mecanismos de verdadera participación y tenemos que eliminar el dedo ahí por todos lados que se pueda. En otros países, porque nosotros somos muy dados a mirar feo a nosotros, pero por ejemplo hay países donde la elección de los magistrados es mucho más democrática, por no decir verdaderamente democrática. Ya después si sirve o no sirve es otra cosa, pero por lo menos yo, por ejemplo, si me preguntan a mí, como decía algo, para elegir magistrado, yo empezaría por establecer los requisitos, que lo que hay no basta. Así que haber cumplido 35 años, ser licenciado en Derecho, tener los 10 años de experiencia, no, hay que fortalecer los requisitos y todo lo que quiera ser magistrado que cumplan con esos requisitos, se escribe su nombre y apellido y cédula en un papel y se echa en un ánfora. A la hora aquella que nombró magistrado, buscamos un niño de 6 meses, sí, porque ya después no lo sabe, que meta la mano en el ánfora y no importa qué nombre sale, ya sabemos que cumple con los requisitos, porque si lo ponemos en que sí, que el presidente lo designa y la asamblea lo ratifica, que no se pierde la esencia de lo que se quiere, pues lo venimos viviendo, lo vamos a hacer ahora. Es un poquito, ahora en diciembre se va uno y hay otro que no le voy a adelantar una de las ventajas que como estamos en este país, uno ya sabe lo que viene al tema, no lástima que uno no va a saber lo que la lotería, porque si no lo compraría. Muchísimas gracias, doctor Bernardo. Con esto le damos cierre a esta valiosa jornada de inclusión en alfabetización constitucional. Nuevamente le agradecemos al doctor Bernardo Villalaz por su generosa participación. También agradecemos a cada uno de ustedes por su atención, interés y participación. Su presencia aquí demuestra el compromiso del funcionariado del Ministerio de Educación con la formación cívica, el servicio público y el desarrollo de un Panamá más justo y consciente. Muchísimas gracias. En el